Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día vamos a recorrer la Panamericana. La Panamericana, hoy día desde La Serena. Bueno, vamos a empezar aquí donde estoy, en la Cuesta Buenos Aires, hacia Copiapó. Bueno, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar en este video, pero no van a ser más porque claro, al fondo la Panamericana es una obra, pero maestra de vialidad, ¿no? Uno anda ahí rápido, sin gran, digamos, atención al paisaje, ¿no? Autopista moderna hoy día, pagada así, con una excelente calidad, una excelente construcción. Aquí estoy, como ya indicado, en la Cuesta Buenos Aires, uno de los primeros, digamos, obstáculos morfológicos entre La Serena y Vallenar, ¿no? Bien, vale la pena para ver eso un poco más en detalle porque esta Cuesta Buenos Aires se ubica más o menos en kilómetro 510, comienza abajo donde el océano, 500, yo estoy aquí como 520 casi, entonces son como 15 kilómetros de subida o bajada como se va y de doble calzada, digamos, pero bien curvada, con curvas realmente estrechas, cerradas. Hay que reducir la velocidad y claro, tengan realmente precaución en la subida y en la bajada. La carretera sí promete una velocidad más alta, pero hay que tener siempre tomar en consideración, hay imprevistos aquí y realmente hay imprevistos después de lluvia o en la noche, hay caída de rocas, caída de piedras, hay, digamos, capaz vehículos en pana, hay que tener realmente cuidado y bueno, nunca es de más para ver este paisaje único que yo tengo acá en el camino entre La Serena y Vallenar, donde la mayoría de la gente realmente pasan un poco con molestia nomás por los obstáculos, por la lentitud que pasa aquí, ¿no? Esta cuesta, ojo, hay que ver, esta cuesta es una cuesta histórica, ¿no? Ya en los libros históricos está ahí, se ve eso, aquí hay ruinas, refugios, trayectos históricos y todo eso. No sé si se puede un día grabar eso, porque claro, el acceso por la Cuesta Nueva, el acceso es bien restringido y uno tiene que un poco también cumplir las normas de seguridad y no parar en cualquier cosa. Y eso también hay que indicar que simplemente aquí las ruinas que se ve tienen de repente no un acceso muy fácil, muy libre por la construcción de la carretera. Bien, aquí faltan algunos 300 kilómetros a Copiapó. Estamos en algunos 150, creo, 140 distancia a Vallenar. Tengan bien claro, la Panamericana aquí carece todavía de bombas de benzina. Entonces hay que echar benzina en La Serena, en Vallenar o después Copiapó y Caldera. Entre medio no hay bombas de benzina. Bien amigos de GeoVirtual 2.cl, vamos a ver ahora este tramo de la Panamericana y ahí vamos a parar en varios lugares. Bueno, mientras tanto estoy subiendo con mi Watts la Cuesta Buenos Aires, aquí entre La Serena y Vallenar. Ahí uno se recuerda justamente aquí en ese lugar, algunos años atrás, la cosa era diferente. Una carretera normal con tráfico contrario y en ese lugar la última posibilidad de adelantar un camión o un vehículo lento. Bueno, eso ya es historia. Veamos ahora las raíces, la historia del proyecto Panamericana.
Hoy en día, el término carretera panamericana se refiere a la carretera casi continua entre Tierra del Fuego y Alaska. En la quinta Conferencia Internacional Americana, celebrada en 1923, nació la idea de una única autopista transcontinental. La Convención sobre la Carretera Panamericana se firmó finalmente el 23 de diciembre de 1936 en la Conferencia Interamericana para la Consolidación de la Paz celebrada en Buenos Aires. La Panamericana atraviesa Chile desde Tierra del Fuego hacia Arica, pero en su idea original era un sistema de carreteras que conecta las capitales de los distintos países americanos, incluyendo el desierto de Atacama del norte a sur. Se planificó en el año 1923 como un proyecto transnacional con el objetivo de lograr un enlace de transporte continuo, bueno y rápido entre los países de América Latina o Norteamérica. La infraestructura predominantemente centralizada de los distintos países dificultaba considerablemente el transporte transfronterizo de pasajeros y de mercancías. Las regiones fronterizas eran todas estructuralmente débiles y contaban con conexiones muy deficientes con los países vecinos. Este problema se trató a solucionar con la construcción de la carretera panamericana. En la región de Atacama, el asfaltado se completó alrededor entre 1974 a 1978. Desde 2014, la Panamericana en la región de Atacama es una carretera bien desarrollada. Hasta Caldera con 4 carriles y casi siempre con pista de emergencia. Aquí una foto de mi primer viaje a Atacama, agosto 1989. Mis primeros pasos a tierra atacameña. Todavía es el letrero bien simpático y se nota el estado de la carretera panamericana en ese tiempo. Además, como se nota un poco, es justamente después de una lluvia no menor. Hoy día lamentablemente no se nota tanto el límite entre la cuarta y la tercera región. La Panamericana en todo su trayecto tiene excelentes posadas y excelentes sectores de descanso. Hay que decir eso. Este sectores de descanso con baños, con duchas, ¿no? Son bastante bien hechos, ¿no? Aquí son realmente excelentes. Aquí en Punta Colorada estoy ahí en la primera. No voy a filmar los baños, ¿no? Pero yo juro, generalmente son limpios, ¿no? Son decentes, son limpios, son accesibles y tienen todo un estándar de higiene, estándar bastante elevado, ¿no? Entonces eso hay que mencionar positivo. Esta autopista está pagada, es una empresa, ¿no? También tiene al fondo un poco tiene sus ventajas este concepto, porque garantiza un control de calidad y una calidad elevada en comparación que yo conozco de otros países, digamos. No nada grande, pero es sectores de descanso. También hay que decir, algunos de estos descansos, de estos sectores tienen apoyo técnico, ambulancia. Eso realmente es una instalación bastante positiva. En kilómetro 570 de la Panamericana se ubica la aldea Incahuasi o anteriormente Hierbas Buenas,
Ya subimos bastante y nos encontramos en 792 metros de altitud. Incahuasi casi es el último pueblo antes de la otra cuesta pronunciada, la Cuesta Pajonales. Incahuasi, un pueblo bien lindo y claro, todos conocemos la iglesia. Hasta algunos años atrás, la Panamericana pasó realmente por las puertas de la iglesia. En los años 80, el tráfico era no tan fuerte, pero en los años posteriores, a partir aproximadamente de año 2005, ya el tráfico era insoportable. Hoy día el sector es tranquilo, gracias a un bypass. Pero hay que recordarse, no muchos años atrás, todos deberían pasar por esa carretera. Ahora en Incahuasi, el pequeño pueblo aquí en el comienzo de la región Atacama, hay que indicar que antes Incahuasi se llamaba Yerbas Buenas y estaba ubicada en la región de Coquimbo. En 1905 fue fundada por 3 familias bajo el nombre Yerbas Buenas. En 1912 ya llegó más fama porque el ferrocarril, la línea férrea longitudinal se concluyó acá y la estación era como casi un conector. Bueno, y hoy día pertenece a la región de Atacama y hasta algunos años atrás uno pasó siempre por ahí, por la Panamericana, directamente aquí por la iglesia. La iglesia, por si acaso, no está aquí. Se llevaron de Molle, de un lugar llamado Molle aquí en el sector, ¿no? Entonces siempre era antes una parada en la Panamericana para realmente descansar un poquito. Y llamó atención como la Panamericana directamente pasó por el pueblo y por al lado de la iglesia, ¿no? Y hoy día pasa por una construcción bastante particular, por un bypass, por un corte tremendo, algunos 200, 500 metros aquí al lado y no se escucha nada de los autos como antes aquí. Por si acaso, la iglesia originalmente era del pueblo minero Molle y en 1920 se trasladaron hacia aquí a Incahuasi. Yerbas Buenas o después Incahuasi se pobló en los años 1905, en el extremo sur de la región de Atacama. Cabe mencionar, en esta época era parte de la comuna Higuera, de la provincia La Serena. Un poco más tarde, en 1912, llegó la línea férrea con su llamativa estación de ferrocarril, en donde en 1912 se juntaron las líneas férreas del norte y las del sur. Antes eso era la Panamericana, la famosa Panamericana aquí al lado de la iglesia. Bueno, en esta época el tráfico tampoco era tanto, pero claro, como me recuerdo 2005, 2010, ya se aumentó considerablemente y es mejor como se ve ahora, porque los últimos años aquí era un poco realmente fuerte y capaz no muy bueno. Incahuasi era un pueblo minero, relacionado a las minas de fierro, cobre y oro. Especialmente las minas Pleito, Desvío Norte, El Milón, La Laja y sector Los Cristales activaron un fuerte empuje económico y laboral en los años 1960 a 1970. En los años 70 a 90 las actividades se disminuyeron. Muchos habitantes buscaron nuevos horizontes. El abandono de los trenes pasajeros en la línea longitudinal en 1976 era un golpe fuerte. Actualmente se cuentan entre 180 y 200 habitantes en la aldea y igualmente se nota el avance infraestructural de los años 2020 aquí. Pero hoy se siguen realizando trabajos de la minería en
las cercanías. Los habitantes de la localidad se desempeñan en la minería de la zona. Principalmente son minas artesanales o faenas de pequeña minería. Actualmente hay restaurantes, tiendas básicas y una escuela. Bien, aquí en la estación de Incahuasi y bastante bonito, interesante aquí, parte de la línea longitudinal, ¿no? Aquí todavía se ve el Torre de Agua, ¿no? Y ahí está el sector de la estación. Y ahí la estación. Ahí una vía para sacar los carros chiquititos, los carros de, digamos, de trabajo. Aquí el Incahuasi Hilton. Voy a ver cómo se ve eso en las fotos antiguas que yo tengo. Igual una estación netamente minera. Ahí todavía los restos. También carbón, por supuesto. Claro, era una estación importante en el camino entre la Calera o entre La Serena y Vallenar. La estación ferrocarril de Incahuasi, antes llamado Yerba Buena, se ubica en 775 metros sobre el nivel del mar. La distancia actual a la Calera es 612 kilómetros. La estación se extiende al lado este del pueblo del mismo nombre. Se nota dos líneas paralelas y un andén corto. El estanque de agua todavía se quedó en pie. El edificio Hogar Incahuasi Hilton tiene todavía, en 2009, un uso. Algunas vías ya están retiradas, pero en general se ve bien la estación. Las instalaciones de la estación se extendieron algunos 210 metros. Cabe mencionar, desde Incahuasi hacia el norte comienza la extrema subida hacia Chañar, ubicado en 1132 metros de altitud. Entonces los trenes comenzaron aquí una subida de un poco más de 360 metros, y eso en solamente 19 kilómetros. En el comienzo, es decir, entre 1912 a 1940, se logró eso con cremallera. Después de 1940, con máquinas más fuertes. Igualmente, el tramo era lento. Y como ya mencionaron algunos de ustedes en los comentarios de la estación Chañar, los estudiantes que viajaron a Santiago salieron de los trenes para acortar el camino y las curvas y esperaban abajo para subir el tren de nuevo.
Chao amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí voy a terminar mi visita de Incahuasi y sus alrededores, especialmente la Panamericana. Chao amigos, hasta la próxima semana.